En este video hablaremos de la unidad 2, que trata sobre sistemas ópticos. Para empezar, mencionaremos qué es la óptica geométrica, la cual es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz al reflejarse o refractarse en objetos de un tamaño mucho mayor que la longitud de onda de la luz. La óptica geométrica tiene de manera general dos leyes muy sencillas, que son la ley de la reflexión de la luz y la ley de refracción de la luz o ley de Snell. La óptica geométrica usa la noción de rayo luminoso, la cual es una aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas, o sea la luz, cuando los objetos involucrados son de tamaño mucho mayor que la longitud de onda usada. Ahora bien, ¿en qué se pueden aplicar dichos conocimientos? La óptica geométrica estudia, deduce y explica el comportamiento de distintos instrumentos ópticos a los que estamos acostumbrados, tales como gafas, cámaras fotográficas, telescopios, espejos o incluso el propio ojo humano. Otra de las razones por la cual es importante estudiar óptica geométrica es porque nos ayuda al estudio de las imágenes y de esta manera a la interpretación de las mismas. El siguiente tema del que hablaremos es la reflexión, que es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden en una superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio del que salieron, formando un ángulo igual al de la luz incidente. Se pueden enunciar dos leyes básicas sobre la reflexión. La primera dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La segunda ley menciona que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. Se llama ángulo de incidencia al que forma el rayo incidente con la normal al plano reflejante, y se llama ángulo de reflexión al que forma el rayo reflejado con la normal al plano reflejante, como se muestra en la imagen. Ahora bien, la reflexión de la luz procedente de una superficie pulida se llama reflexión regular o especular. La luz que incide sobre la superficie de un espejo o vidrio se refleja especularmente. Si toda la luz incidente que golpea una superficie se reflejara de esta manera, no podríamos ver la superficie, únicamente veríamos imágenes de otros objetos. En cambio, es la reflexión difusa la que nos permite ver una superficie. Una superficie regular o áspera esparce y dispersa la luz incidente, lo que da por resultado que se ilumine la superficie. La luz reflejada por ladrillos, concreto o periódicos es ejemplo de la reflexión difusa, como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de reflexión difusa y reflexión especular. En el caso de la reflexión difusa, observamos la luz del sol siendo reflejada en el mar. El mar representa la superficie áspera ya que se está moviendo, lo que hace que la luz sea reflejada en distintas direcciones y por lo tanto podamos ver su superficie sobre la que incide, que es el propio mar. En el caso de la reflexión especular, observamos un lago calmado, un monte y un bosque. El lago representa la superficie lisa o pulida, y el monte y el bosque se están reflejando en el lago, pero no podemos ver con claridad la superficie. Solo vemos las imágenes de otros objetos reflejados, que en este caso es el monte y el bosque. Ahora hablaremos sobre la refracción. La luz se propaga en línea recta a rapidez constante en un medio uniforme. Si cambia el medio, la rapidez también cambiará, y la luz viajará en línea recta a lo largo de una nueva trayectoria. La desviación de un rayo de luz cuando pasa oblicuamente de un medio a otro se conoce como refracción. El ángulo que se forma entre el haz incidente y la normal a la superficie se conoce como ángulo de incidencia. El ángulo formado entre el haz refractado y la normal se le llama ángulo de refracción. Un concepto importante en este tema es el índice de refracción. De manera general, es la razón de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio particular, lo que da como resultado el índice de refracción para ese material, y se representa con la fórmula mostrada. Ahora se presenta un ejercicio que requiere la utilización de la anterior fórmula. Si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la octava metros por segundo, calcule la velocidad de la luz amarilla en un diamante si su índice de refracción es de 2.42. Los datos que tenemos es que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la octava metros por segundo, el índice de refracción es de 2.42 y buscamos la velocidad. Vamos a despejar la fórmula como se muestra en la imagen y después vamos a sustituir. El resultado va a dar 1.24 por 10 a la octava metros por segundo, que es la velocidad a la que viaja la luz amarilla a través de ese diamante. Como dato adicional al concepto de índice de refracción es que este es una cantidad adimensional y generalmente es mayor que la unidad. La velocidad de la luz en sustancias materiales es diferente para longitudes de onda distintas. Este efecto es conocido como dispersión. Cuando la longitud de onda de la luz no se especifica, es común suponer que el índice de refracción corresponde al que tendría una luz amarilla. Ahora mencionaremos las leyes de la refracción. Desde la antigüedad se conocen y se aplican dos leyes básicas de refracción. La primera dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. La segunda ley menciona que la trayectoria de un rayo refractado en la interfase entre dos medios es exactamente reversible. En la reflexión también se aplica la famosa ley de Snell,
que es utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o cualquier otra onda electromagnética, con índice de refracción distinto. La fórmula de la anterior ley se presenta en la imagen, donde n subíndice 1 representa el índice de refracción del primer medio, θ subíndice 1 representa el ángulo de incidencia, n subíndice 2 representa el índice de refracción del segundo medio, y θ subíndice 2 representa el ángulo de refracción. Ahora se presenta un ejercicio. La luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción en el aire si el índice de refracción del agua es 1.33? Los datos que tenemos es que el índice de refracción en el agua es 1.33, el índice de refracción en el aire es de 1.0, el ángulo de refracción en el agua fue de 35 grados y buscamos el ángulo de refracción en el aire. Vamos a utilizar la fórmula presentada anteriormente. Al sustituir los datos en la fórmula como se presenta en la imagen, da como resultado 41.7 grados, que es el ángulo de refracción en el aire que tuvo la luz al pasar. A mí me tocó la formación de las imágenes. Y para poder hablar de la formación de las imágenes, debemos hablar de los tipos de lentes, los cuales son los convergentes y los divergentes. Para comenzar, los convergentes son aquellos cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes, y los divergentes son lo opuesto, su espesor va disminuyendo desde los bordes hacia el centro. Después de notar toda esta detenida información y que le presten más atención, podemos mostrar que entonces para construir una imagen debemos trazar un rayo marginal y paralelo al eje óptico o eje principal del sistema, el cual se refracta en la lente y parte desde el plano principal de la misma cruzando con el eje óptico por el foco de la imagen, y así sigue creando diferentes imágenes según el rayo con el que cruce. Después me tocó el diagrama de rayo, el cual es o son las características de los objetos reflejados con un espejo esférico y es determinada por medio de la óptica geométrica. Este método es el diagrama de rayos. Y como podemos ver en la diapositiva, se ven diversos diagramas, entre los cuales está la convexa, la cóncava, el objeto desde un punto focal, desde dentro del punto focal y entre dos lentes. Esos son unos diagramas de los rayos, cómo pasan los rayos y chocan entre sí. Después me tocaron los espejos planos y curvos. Para esto coloqué una imagen donde muestran las partes de un espejo y cómo entra la luz, o sea, el foco, sus vértices, su eje óptico y su centro de curvatura. Todo esto para que pues más o menos todos entendamos qué partes tiene un espejo y en qué consiste cada una. Ahora bien, entendiendo esto, pues del lado derecho tenemos los que son las descripciones, más bien definiciones de los espejos, el curvo y el plano, donde el curvo son las superficies reflectoras en forma de casquetes esféricos de metal o vidrio templado, los cuales pueden ser cóncavos o convexos, mientras que el plano pues es un tipo de espejo cuya superficie reflectante es plana, totalmente plana como su nombre lo dice. Finalmente, pues puse algunas aplicaciones que tienen los lentes en la vida cotidiana, o sea, los tipos de espejo y lentes y todo eso, y pues como podemos ver y como muchos de nosotros utilizamos, pues son los lentes de contacto, los lentes de gafas, anteojos con defectos visuales. También los utilizamos para la cámara fotográfica, el microscopio, el telescopio y otros instrumentos ópticos. Entonces podemos notar que estos realmente tienen una gran importancia en todos los aportes de muchas ciencias, como los de la medicina, etcétera, etcétera. Lentes delgados. Una lente delgada es un sistema óptico centrado formado por dos dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico y en el que los dos medios refringentes extremos poseen el mismo índice de refracción. Sistema de lentes. Dos o más lentes montadas para trabajar conjuntamente y desempeñar así una función. Por ejemplo, una lente condensadora, un sistema de lentes de proyección y un microscopio.